En el día de hoy vamos a estar hablando de cómo Unity nos ayuda a crecer espiritual, emocional, psicológicamente y también neurológicamente. Cuando nosotros nacemos, todas las conexiones en el cerebro están preparadas para enfrentar el mundo en donde vamos a vivir. La función del cerebro es crear un modelo interno del mundo para poder manejarnos mejor en ese ambiente a donde vamos a vivir el resto de nuestra vida, ¿no? Dependiendo de la cultura, la época, la cuestión económica, etc. El cerebro está estimulado por estímulos externos, que son los 5 sentidos: oído, tacto, olfato, visión y audición, y por estímulos internos que llamamos propiocepción, que nos dicen dónde están los músculos, cómo están las piernas, cómo estamos parados, etc. Claro, muchos de esos estímulos inconscientemente funcionan en nuestro cerebro y nos ayudan a crear un mapa de cómo son las cosas para nosotros manejarnos mejor. Durante nuestro crecimiento, en la edad temprana, ocurre un fenómeno que se llama poda, la poda. El cerebro coge y empieza a podar conexiones, neuronas, cuerpos celulares que no está utilizando. ¿Por qué? Porque el cerebro cuesta mucha energía mantenerlo. El 25% de las calorías que ingerimos todos los días se utilizan para mantener el cerebro funcionando, lo cual es un porciento altísimo. Y todo lo que haga el cuerpo para mejorar la eficiencia de todo esto, pues es bienvenido desde el punto de vista de evolución. Así que empezamos a podar todas esas conexiones que no se van a utilizar porque no se le estimularon. Ejemplo de esto son los idiomas, por ejemplo. Ustedes han oído que las personas orientales no pueden pronunciar la R como nosotros lo hacemos, y es porque ese sonido no existe en su lenguaje. Por lo tanto, toda esa área del cerebro encargada de percibir y producir ese sonido se elimina. Después de adultos, pues se le cuesta bastante trabajo poder pronunciar el sonido de la R. Cuando llegamos a los 20 años, por lo menos, por ahí aproximadamente, empieza entonces un proceso en el cual la dopamina, que tiene que ver con la sensación esta de placer y recompensa, se va generando menos. ¿Por qué? Porque hay menos sorpresas. Ya todo lo vivido, se ha creado un patrón, se ha creado una forma de manejarse en el mundo y ya no hay tantas sorpresas como antes. Imagínese que usted coge un patio lleno de arena, tiene toda la arena nivelada, llueve y esa agua genera unos surcos, produce unos surcos en la arena y esos surcos permanecen. Más tarde, cuando llueve de nuevo al siguiente día, la próxima semana, el agua entonces naturalmente va a ir por esos surcos que ya están formados. Eso más o menos pasa en el cerebro. Menos sorpresas. Cada vez que sucede algo nuevo, pasa por esos surcos que ya creamos para poder manejar las situaciones. Siempre se nos hizo creer que el cerebro era estático, que una vez se producía las conexiones que se iban a usar, ya era imposible producir conexiones nuevas, era imposible producir nuevas células, pero se ha demostrado en los últimos años que eso no es cierto. Hay un fenómeno en el cerebro que se llama neuroplasticidad. Y eso a lo que se refiere es que el cerebro es capaz de producir células nuevas, hacer que células crezcan, hacer que las conexiones entre ciertas células se aumenten en base a las experiencias que tú estás teniendo y las cosas nuevas que estás aprendiendo. Es por eso que hacer cosas nuevas, tener nuevas experiencias, estimulan a resolver los problemas de una forma diferente y ayudan muchísimo a que esa neuroplasticidad dé paso a nuevas conexiones y nuevas formas de ver el entorno y de manejar los problemas que estamos experimentando, ¿no? Antes, la gente vivía en el mismo pueblo, se casaba con gente del mismo pueblo, trabajaban en lo mismo que trabajaron sus padres y muy poca gente tenían contacto con algo fuera del entorno donde vivían. Por lo tanto, todas estas experiencias nuevas no existían y no había necesidad de crear todo esto.
En el mundo moderno, así vivían nuestros abuelos, posiblemente nuestros bisabuelos. En el mundo moderno estamos expuestos a muchos estímulos, ya sea por la inteligencia artificial, sea por el internet, vemos las noticias, constantemente estamos en contacto con gente de diferentes culturas que hablan diferentes idiomas, que ven la vida de forma diferente. Y no solamente eso, muchos de nosotros viajamos y estamos expuestos a cosas diferentes. Por lo tanto, es bien importante mantener esa plasticidad del cerebro, esa forma de poder generar nuevos circuitos y nuevas ideas en cuanto a cómo nos vamos a manejar en el mundo en que estamos viviendo. ¿Y qué pasa con la espiritualidad? Bueno, la espiritualidad usualmente tú tienes unos patrones establecidos, ¿no? Que te dan tus padres, que te da la cultura, que te da la sociedad. Y usualmente no te sales de esos patrones. Estudios hechos estudios recopilados por el National Institute of Health o el Instituto Nacional de Salud han encontrado que el 82% reflejan que la espiritualidad te protege de un deterioro cognitivo y mejora la calidad de vida. Y vamos a ver aquí cómo ciertas prácticas espirituales te ayudan en eso. Lo primero es la meditación. En Unity fomentamos mucho la meditación, es parte de los pilares de nuestro desarrollo y camino espiritual, y la meditación se ha encontrado que promueve la flexibilidad mental y la fortaleza cognitiva. Quiere decir esto que esto hace que nuestro cerebro sea más resiliente para poder adaptarse y aceptar nuevos retos. La oración, que es otro de los pilares en Unity, mitiga el deterioro mental en la vejez, porque ayuda, igual que la meditación, a crear estos nuevos patrones, estos nuevos espacios que nosotros tenemos con nosotros mismos para poder lidiar con problemas noveles de una forma más creativa. El congregarse aumenta la sociabilidad y estimula el cerebro a tener nuevas conexiones a conducta prosocial, que es bien estimulante para el cerebro y ayuda muchísimo a mitigar los cambios que se dan en el cerebro durante la vejez. Cuando uno llega a Unity, usualmente es raro tú ver gente que se ha criado en esa filosofía. La mayoría de la gente que llega a Unity son gente que han vivido y se han criado en otras filosofías, en otras religiones, y encuentran quizá que esas religiones o esas filosofías no les llenan lo suficiente como para poder enfrentar los problemas del día a día de una forma quizás más eficiente. La mayoría de la gente quizá encuentra un sosiego y una cierta seguridad en mantenerse en estas filosofías rígidas, ¿no? Donde todo te lo interpretan, todo está escrito, todo está dicho, tú no tienes que pasar mucho trabajo, ¿no? Porque la palabra del profeta o la palabra del cura, del ministro, la palabra del Mesías está escrita en piedra y tú no la puedes discutir, es infalible, ¿no? Pero en Unity es diferente porque en nuestra filosofía no hay dogmas, no hay reglas de este tipo, no es rígida, no hay ninguna rigidez. Por lo tanto, eso te ayuda a abrir quizá la mente y la puerta a nuevas posibilidades. Esto puede ser desconcertante para mucha gente, pero para otras puede ser un bálsamo porque se sienten en una libertad grande para poder pensar lo que quieran, decir lo que quieran y explorar las vías que deseen desde el punto de vista espiritual. Y hay varios puntos a considerar aquí del desarrollo espiritual de las personas que tienen mucho que ver con Unity. El primero es respetar el camino de los que anduvieron por ahí anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que escuchar, leer sobre las personas que ya anduvieron ese camino. No importa si son de tu religión o no. Pero esto quiere decir que tú los vas a leer, los vas a analizar y no necesariamente los vas a hacer tuyos, por supuesto. Pero son personas que ya andaron este camino que tú estás andando ahora y desde el punto de vista de experiencia pueden tener algunas experiencias que tú estás teniendo y eso te puede ayudar a continuar tu camino que es tuyo, por supuesto.
El mismo Charles Fillmore leyó de cuánta religión había, de todos los caminantes previos en su camino, siendo cristianos o no, y aprendió de todos ellos muchísimo. Y muchas de esas ideas las incorporó a sus métodos, pero no las hizo suyas en el sentido de que, Confucio dijo esto, pues yo voy a ser confucionista y voy a regirme solamente por esto, o budista, o pentecostal, o maometano. No. Todas estas ideas él las coleccionó y las utilizó para afinar la forma en que él hizo su camino espiritual. Él mismo exhorta a que tú busques tu propio camino, ¿no? Él escribe lo que escribe. Él se abrogó el derecho de cambiar de opinión cuando él creyera que era necesario. Obviamente no se iba a encajonar él mismo, como hacen tantas otras religiones y tantas otras filosofías, y te da el permiso para hacer lo mismo, lo cual puede ser reconfortante para muchos. El segundo principio es que tu viaje es el tuyo. Tú no tienes que hacer el viaje que hizo otro ya. No debes aceptar las enseñanzas de otro ciegamente. Tiene que haber una resonancia en tu corazón sobre las enseñanzas de los demás y lo que tú estás sintiendo y lo que tú estás pensando, ¿no? Por ejemplo, un profeta dice algo hace 100, 200, 300 años, y eso no quiere decir que esa es la verdad, porque eso pasó hace muchísimos años, estamos viviendo un tiempos completamente diferentes, ¿no? Así que ese viaje es tuyo solamente y nadie tiene derecho de encaminarte por un lugar específico. Tú escoges. El tercero es, tú empiezas donde estés. Confucio dijo una vez que un viaje de 1000 millas comienza con un paso. Por lo tanto, tú no tienes que llegar a un sitio en particular para comenzar tu viaje espiritual o de búsqueda. Tú empiezas en el lugar donde estás y te mueves hacia adelante, estudiando, explorando y asimilando todo y procesándolo para escoger lo que para ti es mejor. El cuarto principio, y puede parecer extraño para muchos, es pedir ayuda a Dios, no importa si tú crees o no en el Dios o en un Dios. Quizás muchas de las personas no crean en el Dios teísta o deísta que te impusieron la cultura, tu familia, desde hace más de un siglo. Pero eso no quiere decir que tú no debas pedir ayuda a ese ente o a esa cosa o a esa fuerza que tú llames Dios o como lo llames, porque ¿qué sucede? Ahí tú estás abriendo una puerta interna para que te ayuda a enfocar tus sentidos y tus deseos en lo que estás buscando. Tú estás aceptando que tú no lo sabes todo, tú estás aceptando que no tienes la verdad y tú estás pidiendo inconscientemente, ¿no?, a toda esa energía que te muestre algo de ese camino que tú quieres recorrer. El quinto principio es practicar, practicar y practicar. Igual que cuando tú estás aprendiendo un oficio, a tocar un instrumento musical, a hablar un idioma nuevo, a guiar, a correr bicicleta, tú tienes que practicar todos los días. Al principio te va a costar trabajo, te vas a caer, por ejemplo, pero una vez tú aprendes estas destrezas, no se olvidan y las puedes seguir usando constantemente y va a llegar el momento en que las vas a usar de manera inconsciente y estas destrezas van a dar lugar a tú crear otras destrezas nuevas para ayudarte en tu camino espiritual. La sexta, no temas a las preguntas que no tienen contestación. No podemos ser tan soberbios de pensar que nuestro cerebro va a poder interpretar, conocer y entender todos los misterios del universo. Por favor, eso es imposible. Por lo tanto, va a haber muchas preguntas que van a estar sin respuesta. Quizá cuando encuentres la contestación a una pregunta, van a aparecer 10 preguntas más. Y tú vas a buscar esas contestaciones. Muchas de ellas no las vas a conseguir, por supuesto. Pero esto es un viaje que el destino no es lo importante. Lo importante es el camino, la experiencia, el crecimiento, el tú buscar, el tú leer, el tú aprender y el tú andar este proceso. El final no, pues el final termina con la muerte, por supuesto, pero lo que se disfruta es el camino, ¿no? Tratar de tú
querer saber la contestación a todas las preguntas, eso es una receta para decepciones y para estar descorazonado y dejar la búsqueda. No, tienes que seguir buscando y aprender a vivir con esos misterios que posiblemente tú jamás vas a conocer y no se sabe si alguien los va a conocer. Por ejemplo, en la misma física cuántica hay un montón de misterios que los científicos están tratando de descifrar y tratando de entender, y no los entienden porque quizá no tienen los conocimientos, no tienen las destrezas, no tienen la maquinaria o los instrumentos para poder medir ciertas cosas. Eso no quiere decir que en el futuro no se van a investigar, no se van a averiguar, pero ahora no van a poder. Eso no los atemoriza, eso no los bloquea, eso no impide que ellos sigan buscando y sigan aprendiendo. Por supuesto, desde el punto de vista espiritual es lo mismo. Y lo último, no pienses que todo el mundo está en lo correcto. Hoy en día está de moda, pues todo el mundo tiene su opinión, todo el mundo está correcto, yo escucho a todo el mundo. Y eso quizás no es bueno porque no te invita a buscar quizás más allá. El concepto de Dios, Dios es quien es. Y eso no cambia. Que sea un misterio, eso es otra cosa. Que tú no lo puedas descubrir, eso es otra cosa. Pero Dios es. Y nuestra responsabilidad como aprendices, como buscadores de estas verdades espirituales, es encontrar a Dios. Encontrarlo en todo momento en nuestra vida, en cada experiencia que tenemos. No quiere decir que lo vas a entender, no quiere decir que vas a saber los secretos, pero lo encuentras y lo puedes ver en estos lugares, ¿no? Y todo esto lo que quiere decir es que lo importante no es llegar a donde tú quieres llegar. Lo importante no es terminar el viaje. Lo importante es el camino, el proceso. Y el aprender a vivir ese proceso y a disfrutarlo como la divinidad quiere que lo disfrutemos. Porque todo lo que necesitamos para disfrutar este viaje está ya dentro de nosotros. Y quizás pensemos que lo hemos perdido, pero no. Si tú practicas, se vuelven a producir esas conexiones cerebrales para tú seguir explorando este universo maravilloso de tu espiritualidad. Dios los bendice a todos.